Bueno, para comenzar, es muy necesario decir que el ser humano por naturaleza es un ser social. Ahora bien, esta naturaleza lleva al ser humano a construir sociedades muy complejas. Y la forma de poder abordar el entendimiento y la comprensión de estas sociedades requiere de nosotros poder abordar, conocer y reflexionar tres temas principales, que son la cultura, la política y la cultura política. La cultura es en general aquí en México, para mí es algo que los mexicanos tenemos a un lado, que no la tomamos mucho en cuenta. Para mí la cultura es todos los grupos étnicos, ser parte de México, como comentabas, las comidas, los idiomas, los lugares, las comunidades y los diferentes tipos de gente que puedes encontrar aquí, desde comida, desde personas hasta formas de pensar. Para mí la cultura, México es un país multicultural a nivel mundial y lo padrísimo es de que tenemos esta cultura para compartir con otros países. La cultura, pues, un chingo de cosas que muchas cosas que está aquí en México, como muchos carnavales, todo eso. Ajá. Y pues también cómo habla uno, sí. Las palabras que uno utiliza, claro. Cada palabra, pues tenemos diferentes palabras aquí en México hay varios, vienen de varios dialectos, sí. Si supongamos yo hablo náhuatl, pero también sé pronunciar un poquito español, pero no mucho. Se vuelve totalmente interesante poder reflexionar qué es la cultura cuando te encuentras en un lugar que no es tu país de origen, ¿no? Y te puedes empezar a dar cuenta cómo existen representaciones, tradiciones, creencias, formas de alimentación tan diferentes a los que tú conoces de tu país de origen. Y en ese sentido, cuando reflexionamos sobre qué significa la cultura, entonces pienso en estas diferentes formas que los pueblos han ido encontrando caminos para poder solucionar ciertas problemáticas. Entonces, esta construcción de cosmovisiones, de esta representación, ¿verdad?, de la realidad en un lugar determinado, que confluye finalmente en una identidad, ¿verdad?, que une a las personas. Por ahí nos vamos acercando a una definición cercana a lo que significaría la cultura. La política es toda esa como estructura que tiene un país para poder como tener una administración o tener como un guía, como una manera de manejar las cosas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por otro lado, yo pienso que es como un conjunto de factores, es tanto la participación del Estado como la de los ciudadanos para hacer que, pues, para llevar una buena administración de los recursos y qué tan benéficos son estas propuestas que a veces se tienen, cómo nos representan para, pues, el futuro del país. La política, tratar de alcanzar un puesto superior y mandar a personas subordinadas. Para mí eso es la política. Y aquí en México la política, sinceramente, es nefasta. Nefasta, ¿por qué? Porque los políticos y en sí los tres poderes que gobiernan a México no están siendo equitativos con las personas, no están siendo fieles a los mexicanos, a quienes en su momento dieron su voto. Cuando nos enfrentamos a la tarea de definir qué sería la política, ingresamos inmediatamente en un terreno bastante complejo
precisamente porque existen múltiples definiciones, múltiples concepciones sobre qué sería la política. También es necesario diferenciar la política de lo político, y en ese sentido nuestro lenguaje siempre consideran estas palabras, como decir, hablar de la política, de una manera en la que todos queremos entender de lo que estamos hablando. Sin embargo, es bien difícil lograr llegar a una definición que genere un consenso. Y en ese sentido, la política no solamente está hecha por aquellos que son representantes de una nación, de un pueblo, no solamente esas autoridades en quienes radica de alguna forma el poder de forma oficial o de forma institucional y legítima, sino que también radica el poder en las personas que son representadas por esas personas. En el sentido de que por medio de la ciudadanía las personas también forman parte de un mundo político. Indiscutiblemente las personas tienen también un grado de poder para incidir con sus decisiones y sus elecciones en la sociedad en la que viven. Las personas pueden participar activamente, ¿verdad?, en ese construir de una sociedad y de una cultura. Es todo ese conocimiento que tienen las personas sobre las cuestiones administrativas y cuestiones por el estilo de su país, de la participación. Ajá, es como bueno, yo lo veo como un conjunto de factores que ayudan a que el ciudadano esté inmiscuido. Es la participación, la colectividad, son estos no es solamente como la parte de los partidos políticos, también es la parte de la ciudadanía que se reúne para no solo estar esperando que como que el político haga cambios, sino ellos también para el bienestar de todos. Cultura política es todo aquello en donde la gente pueda estar involucrada acerca de la política, estar informada, estar al tanto y de igual manera estar involucrada dentro de todo esto. Esa es la cultura política. El solo hecho de intentar definir qué es la cultura, qué es la política, y más complejo aún qué es una cultura política, representan problemas que van a ser siempre problemas en ciencias sociales. Sin embargo, cuando ya nos toca reflexionar cómo se expresa esa cultura política en la sociedad, en nuestro barrio, en nuestra vida cotidiana, nos encontramos una situación multiproblemática. Creo que actualmente los ciudadanos mexicanos nos dejamos llevar mucho por lo que dice la masa, por lo que vemos en redes sociales, y yo recuerdo hace unos años cuando mis papás votaban por alguna cuestión política, que se ponían a pensar realmente en las propuestas de los políticos. Ahora ya no te pones a pensar en qué están proponiendo, sino en cuál de todos esos candidatos es el menos peor, es el que le va a hacer menos daños al país. Y rotundamente las personas como nosotros mexicanos no estamos al tanto, no estamos informados qué es lo que han hecho, qué es lo que han dejado de hacer y qué es lo que pueden seguir haciendo. En realidad hay muchas patologías sociales y culturales, si pudiéramos decirlo así, en esto de la cultura política, ¿no? Se vuelve bastante complejo este panorama porque no hay nadie que nos muestre el camino, ¿verdad? En la cultura política, en la sociedad, no existen caminos verdaderos, solamente existen opciones, existen alternativas, y es muy necesario que para poder generar nuevos caminos, nuevas formas de encontrar salida a las problemáticas de la sociedad, existan unos ciudadanos muy comprometidos con esa participación, ¿no? Con ese compromiso con mantenerse informado, para poder actuar, para saber decidir, para saber hasta dónde yo también formo parte de este proyecto de país, este proyecto de cultura, y me vuelvo parte de él, y lo más importante, me identifico con él.